Bueno, voy a tratar de dejar estos dos recuadros por acá para poder ver las preguntas. A propósito de ello, me gustaría que en la medida de lo posible ustedes realizaran las preguntas en la medida en que yo voy avanzando. Es decir, no dejemos las preguntas hasta el final, sino que, pues en caso de que lleguen a tener alguna inquietud, mientras yo hago la presentación, ustedes la pueden hacer y yo trataré de responderla de forma inmediata, ¿ok? Bueno, el día de hoy trataremos, no, esto no me sirve aquí, ahora sí. El día de hoy trataremos pues de hacer una breve introducción a cómo podríamos desarrollar en una investigación real el análisis de material multimedia. Para eso he preparado, o sí, tengo, digamos, preparado ciertos documentos, ciertos insumos que nos permitirán, pues, o que funcionarán mejor, como ejemplo. A propósito de ello, pues quisiera mostrarles dicho material. Eh, Corresponden algo a mi tesis de maestría, pues he traído unas cuantas entrevistas y además pues tengo imágenes, audio y video. Entonces, pues primero quisiera mostrarles la entrevista. Pues hice una entrevista relativamente extensa, esta duró aproximadamente una hora, ya está, digamos, transcrita. Y la intención pues, de la investigación en términos generales es analizar la incidencia de ciertos factores extraescolares en la admisión a la Universidad Nacional. No obstante, em, digamos, las entrevistas como tal, digamos, están mucho más enfocadas hacia tratar de explorar la percepción que tienen ellos de su propia formación y de las razones por las cuales ingresan o no. ¿De acuerdo? Eh, Esto lo digo para que tengamos en cuenta cómo podríamos desarrollar el proceso de codificación y categorización. También tengo, vamos a ver unas cuantas imágenes. Esta, por ejemplo, que digamos que estaría relacionada con la forma como funcionan, desde mi punto de vista, por supuesto, los sistemas de admisión, por lo menos en Colombia. Y pues, como ustedes pueden apreciar, es una imagen tal vez muy conocida, en el cual pues, hay una persona en el que, o que afirma, mejor, que para que la selección se ajusta, todos tienen que presentar el mismo examen. Por favor, suban al árbol. Y como vemos, pues hay distintos animales, cada uno pues tiene unas características particulares y por tanto, eh, digamos, la interpretación que podríamos hacer de la imagen es que a pesar de que la prueba es la misma para todos, subir al árbol, pues habrá unos que podrán hacerlo mucho más fácilmente que otros. ¿Ok? Digamos, esto haría parte del material que utilizaríamos el día de hoy. También tengo, vamos a ver, un video, es una entrevista a Pierre Bourdieu. ¿Podrían confirmarme, por favor, si escuchan? Si hay sonido. Ok, perfecto. Bueno, básicamente es una entrevista a propósito. Lo voy a abrir un poco. Pourquoi est-ce que ce domaine vous intéresse tant et qu'est-ce que vous pensez avoir découvert de fondamental dans cette œuvre? Du point de vue d'une... Bueno, entonces, como les había comentado, básicamente es una breve entrevista, o un segmento de entrevista, mejor, tiene una duración de 8 minutos y medio, en el cual pues le preguntan acerca de sus estudios en el campo de la educación. Pues a propósito, digamos, de los herederos y de pues tal vez su obra más emblemática, que sería la reproducción, precisamente. Hola, Israel, buenos días. Bueno, ya saben que si tienen alguna inquietud, pues simplemente me la hacen saber. Y también tengo eh, un audio que tiene en su interior también diversas entrevistas hechas a adolescentes que están en grado 11 o recién egresados del colegio. Bueno, por lo menos grado 11 sería como el nivel superior de la secundaria o de la media en Colombia. A propósito, pues precisamente de lo que ellos piensan de la
admisión o el ingreso a la educación superior. Vamos a reproducir un poco de ello. Voy a adelantarlo un poco. Y la mayoría son privadas. Las privadas tienen costos demasiado altos. Son universidades que por carrera puede tener un costo mínimo de 5 millones, puede llegar hasta 15 millones. El gobierno ha tratado de implementar diferentes tipos de becas, ya sea por el ICT o por becas con cada universidad, maneja cada universidad. Decidimos recolectar la información para sustentar nuestros proyectos mediante entrevistas y encuestas. Las entrevistas y encuestas se realizaron a estudiantes. Bueno, eso también, digamos, sería parte del material que nosotros vamos a utilizar para el análisis, ¿ok? Bueno, el paso siguiente, por supuesto, será precisamente el importar ese material, esos insumos, a nuestra unidad de hermenéutica. Para ello, pues simplemente vamos a una nueva unidad de hermenéutica dentro de Atlas Team y posteriormente podremos ir a el administrador de documentos primarios. A él accedemos con el botón que aparece en la parte superior izquierda, que se denomina DPS. Y desde allí, pues podremos ir a documentos, nuevo, y agregar documentos. Y nos desplegará una ventana donde precisamente nosotros podremos agregar ese material que a nosotros nos interesa. A propósito de ello, pues hay que tener en cuenta, digamos, todos los tipos de insumos que nosotros podríamos utilizar dentro de Atlas. Si nosotros desplegamos acá los tipos, pues podremos visualizar fácilmente los diversos archivos que acepta Atlas Tío, los diversos tipos de archivos. Entonces, como vemos, pues es una amplia gama de tipos. Hay, pues digamos, imágenes o gráficos en general, con extensión JPG, BMP, TIFF, bueno, etcétera. Ahí ustedes pueden apreciar, hay una amplia gama de tipos de archivos. Bueno, por acá me dicen que no se ve nada en la pantalla, es decir, no aparece lo que describo. No sé por qué, pues lo estoy desplegando en este momento, el cargador de documentos primarios y además una lista que contiene los diversos tipos de documentos. ¿Podrías, por favor, confirmarme si la puedes ver en este momento? Por acá dice JPG, archivo GIF, bueno, etcétera, etcétera. ¿Podrían confirmarme, por favor? Vamos a ver. Bueno, por acá me dicen que sí se ve. Listo, listo, perfecto. Ok. Bueno, eso para que tengamos presente los diversos tipos de archivos. Como vemos, pues también hay audio. Están los formatos, digamos, más conocidos. Está MP3, WMA, WAV, bueno, etcétera. Y lo mismo para los videos. Tenemos MPG, MP4, MPG, etcétera, etcétera. ¿Sí? No obstante, aquí hay que hacer una pequeña salvedad, y es que dependiendo del software que nosotros tengamos instalado en nuestro computador, pues asimismo podremos tener mayor acceso a diversos tipos de documentos. Es decir, si yo tengo un reproductor de video que me permite manejar muchos archivos, Atlas T funcionará, digamos, de forma parásita, si se quiere, tratando de reproducir esos tipos de archivos, ¿sí? Es decir, se basará en alguna medida en ese otro software que nosotros tengamos instalado para poder reproducir el video que a nosotros nos interese, ¿de acuerdo? También tenemos pues documentos enriquecidos, PDFs, texto, bueno, etcétera, etcétera. En este caso, pues vamos a hacer una pequeña prueba. A mí me interesa una de las entrevistas, vamos a colocar cualquiera, vamos a decir que es esta. Vamos a abrir. Y como ustedes pueden ver, ya está cargado en mi administrador de documentos primarios. Y si doy doble clic, ya tengo mi entrevista transcrita dentro de Atlas T. Como pueden ver, pues es bastante extensa. Y este mismo procedimiento lo deberíamos hacer para el resto de nuestro material. Recordemos que habría una imagen, un audio y un video. ¿Puedo decir que los abra todas? Y él automáticamente las importa.
Bueno, por acá ya empiezo a ver preguntas. Hay una que me dice que cómo se elimina una entrevista que ya cargué si la quiero cargar nuevamente. Si ya la cargué, lo único que tendría que hacer sería simplemente seleccionarla, seleccionar el documento en general. Y bueno, tengo varias opciones. Hay una en la parte superior izquierda del administrador de documentos primarios, que es una X, que se denomina pues, borrar los elementos seleccionados. O la otra sería dar clic derecho sobre el archivo que yo quisiera quitar de mi unidad y remover del proyecto. ¿De acuerdo? Pues voy a hacerlo. Simplemente oprimo pues, los botones indicados y como vemos ya no está nuestra entrevista para ser utilizada. Por lo tanto, pues tendré que importarla nuevamente. Listo, aquí está. ¿De acuerdo? Bueno, digamos para tener ciertos elementos dentro del proceso de codificación, podríamos hacer una pequeña búsqueda, si se quiere, o una pequeña aproximación al contenido de esta entrevista, ¿sí? Digamos, para tener ciertos insumos que nos permitan de alguna manera generar las categorías de análisis. Esto, pues, digamos, lo vemos mucho más extensamente en otras sesiones, pero tal vez la forma más fácil de conseguir aquello que les propongo, pues es ir al administrador de documentos primarios, seleccionar el documento de texto y decirle que nos genere una nube de palabras. Ante ello, bueno, vamos a ver qué hace el software. Bueno, como vemos, lo que él hace es colocar todas las palabras que aparecen dentro de nuestra entrevista y asignarles un tamaño dependiendo de la frecuencia. Entre más grande sea la palabra, quiere decir que más frecuentemente aparece. En la parte superior, pues tenemos las opciones de palidecer, lo cual pues, nos permitirá hacer énfasis en las palabras más frecuentes. Y abajo de esa opción tendremos el límite que, desplazándolo hacia la derecha, nos permitirá reducir la cantidad de palabras que aparecen. Esa sería, digamos, una forma muy fácil de explorar nuestro material. Vemos como en este caso, en la entrevista, pues se hace énfasis en las relaciones familiares, por tanto, pues aparece el papá, la mamá y la hermana. Vemos cómo se habla también del colegio, de un examen, seguramente sobre el examen de admisión, sobre unos intereses que tiene esa persona, a propósito de las matemáticas, el arte, y pues también vemos que una de las palabras, digamos, relevantes es el tiempo, pues porque dentro de los ejes temáticos de análisis estaba el uso del tiempo libre. ¿De acuerdo? Bueno, podemos ver muchas más cosas como ajedrez, los amigos, el básquetbol, bueno, etcétera, etcétera. Todo este material pues, nos permitirá de cierta forma tener una idea de a qué nos estamos enfrentando. ¿De acuerdo? Bueno, ahora sí, siguiendo eso presente, pues el paso siguiente sería empezar a analizar nuestro material. De forma semejante a como lo hacemos en el texto, pues lo realizaremos en nuestro material multimedia. A propósito de ello, pues quisiera hacer un pequeño ejemplo de cómo se codifica el texto y con eso pues también tener una idea más cercana para cuando ahorita codifiquemos material multimedial. Pues la codificación básicamente es el proceso mediante el cual nosotros le asignamos unas etiquetas, unos descriptores a unos segmentos del texto y esas etiquetas pues suelen estar relacionadas con unas categorías que a nosotros nos interesan. Digamos, lo que se suele tener en cuenta es que existen diferentes niveles dentro de esas categorías, hay unas mucho más cercanas e inmediatas al texto y otras un poco más abstractas que están más relacionadas con un proceso mucho más hermenéutico, digamos. De este fragmento, por ejemplo, a nosotros nos podría interesar el hecho de que esa persona sea apasionada por el deporte, las artes y la matemática. Vamos a leer el fragmento completo y con eso nos hacemos una idea. La persona entrevistada se llama Guillermo Ortiz. Bueno, él dice, me llamo Guillermo Ortiz, tengo 18 años, vivo con mi padre en este momento aquí cerca de la Universidad Nacional por la 29 con 40. Soy apasionado, como te venía contando, del deporte, de las artes y la matemática. De aquí pues podrían salir algunas categorías que nos podrían servir más adelante.
como por ejemplo pasión por las artes, pasión por el deporte y pasión por las matemáticas. ¿Listo? Y como vemos en la parte superior derecha, ahora tenemos una pequeña barra que nos indica que ahí hay una cita. La cita sería el segmento de texto. Y asociada o relacionada con esa cita, vemos los tres códigos: pasión por las artes, pasión por el deporte y pasión por las matemáticas. ¿De acuerdo? Muy a grandes rasgos, pues eso sería lo que nosotros deberíamos, en alguna medida, desarrollar. Por supuesto, esto depende de la investigación, para todo el proyecto. Yo tengo preparado pues este material ya mucho más fundamentado, con mucho más rigurosidad, digamos. Si vuelvo y abro esa entrevista, pues podré ver, de pronto voy a correr esto un poco, podré ver cómo pues, mi material ya cuenta con muchos más códigos, em, que pues son precisamente consecuencia de ese proceso de reducción de datos, de la estructuración de los mismos, y de la interpretación que yo hago de ellos a propósito de mis objetivos de investigación. ¿De acuerdo? Como vemos, pues ya es algo mucho más consolidado. ¿Listo? Hasta aquí, pues quisiera saber si hay alguna inquietud. Podrían, por favor, vía chat o vía preguntas y respuestas, decirme si tienen alguna pregunta con respecto a lo que he hecho hasta ahora. O si no, pues podrían confirmarme si continuamos. Bueno, por acá sí veo algunas preguntas. Me dicen que, ¿cómo hice lo de las nubes de palabras? Sí, recordemos que lo único que, o bueno, más bien, una de las formas más sencillas de acceder a esta herramienta sería yendo al administrador de documentos primarios, dando clic derecho sobre nuestro documento de texto y posteriormente dando clic sobre la opción que se denomina nubes de palabras. Y él automáticamente va a hacer eso que habíamos visualizado previamente. Tendremos esto que nos aparece en este momento. ¿Listo? Esa sería una de las formas. Hay más formas, digamos, para hacerlo en varios documentos a la vez, por ejemplo, o para hacerlo solo en un conjunto de documentos que a nosotros nos interesen, pero pues eso lo veremos en otra sesión. Vamos a ver si hay más preguntas. Bueno, por acá me dicen que el tuyo es inglés. Supongo que te refieres al software. En ese caso, no recuerdo muy bien cómo se denomina la opción, tal vez sea Word Cloud, pero pues estaría ubicado básicamente en el mismo lugar, cerca de la opción búsqueda de texto relevante, que por lo demás pues es una pequeña broma que nos hace el software. Bueno, por acá me preguntan que si no sería mejor nombrar como códigos. Eh, Categoría, entiendo, sería la fusión de varios códigos. Bueno, yo personalmente considero que esa distinción pues no queda muy, o para mí por lo menos, no es tan clara en la medida en que depende precisamente de cómo denominemos ese código, ¿sí? Porque podríamos, por ejemplo, someternos a algo pues muy descriptivo, por ejemplo, en este caso, no sé, edad, lugar de residencia y gustos, ¿cierto? Pero también podríamos hacer algo un poco más descriptivo, digamos, o un poco más detallado hacia lo que nos está diciendo, donde dice, pues hay un gusto por el deporte, un gusto por las artes, un gusto por las matemáticas, y además, esa pues, me parece que sí es una categoría un poco más abierta, sería la pasión por gustos aparentemente antagónicos. ¿Listo? Pero pues, insisto, es mi forma de hacer las cosas. Por supuesto, yo sé que en esto pues no hay una única manera de hacerlo. ¿Listo? No obstante, pues también hay que tener en cuenta que de los diversos códigos que van apareciendo en nuestro proceso de análisis, yo podré empezar a hacer uniones de ellos, establecer relaciones, y de ahí podrían emerger categorías más grandes. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. Ya hice dos preguntas. Orlando. Bueno, Orlando, creo que ya te respondí.
Solo el camino para la nube. Pregunta, realicé la opción que dice nube de palabras, pero me salen solo de que como las palabras más frecuentes. ¿Se pueden filtrar esas palabras? Bueno, sí se pueden. Yo quisiera que no nos concentráramos tanto en esta opción, pues digamos, porque hace parte de otro webcast, de otro contenido, pero sí se puede. Hay varias formas de ello. Si nosotros damos, vamos a ver qué pasó. Si nosotros damos clic derecho, permítanme, ¿dónde está? Si nosotros damos clic derecho sobre cualquiera de las palabras que queramos excluir, pues podremos pedirle que la elimine de la nube de palabras o que la incluya dentro de las palabras, digamos que él de ahora en adelante no tendrá en cuenta, que sería en esta opción, excluir palabras seleccionadas. ¿Sí? Es decir, eso lo podremos hacer. Bueno, con respecto, por acá Orlando dice que lo sugiere en torno a las jerarquías que van surgiendo. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que a veces esas jerarquías pues no son del todo claras en un principio. Y por tanto, pues habría que pues ver cómo vamos a codificar. Habría que tener en cuenta también pues que los procesos de codificación tienen características comunes, pero pues van a variar de investigador en investigador, de lo que le interese, bueno, etcétera, etcétera, ¿cierto? Bueno, por acá veo más preguntas. Bueno, por acá dice, si quiero crear una subcategoría que se derive de la primera, ¿qué se debe hacer? Eso es cuando tú no tienes las categorías, pero si tienes las categorías preestablecidas, simplemente las señalarías y las estableces de acuerdo a tu codificación. Bueno, no sé si sea la misma pregunta, pero sí, básicamente, dentro de las opciones de análisis frecuentes, pues una es tener unas categorías preestablecidas, tal vez provenientes de la literatura o de la revisión teórica, y estas categorías, pues buscarlas dentro de nuestro material recolectado en campo. Y otra de las opciones, pues es un poco más inductiva, digamos, y es esperar a que esas categorías vayan emergiendo poco a poco de lo que los participantes de la investigación nos dicen. ¿Listo? Bueno, por acá me dicen que si se pueden reunir categorías en otras mayores. Sí, lo podemos hacer a través o bien de supercódigos o bien a través de familias de códigos o de superfamilias. Me preguntan que si se puede imprimir la nube de palabras. Bueno, pues habría varias opciones. Una de ellas sería pues a través de una impresión de pantalla, por ejemplo, y la pasaríamos esa impresión de pantalla a un documento y posteriormente lo podríamos imprimir. Me preguntan también que si hay otras formas de encontrar palabras frecuentes en el texto que no sea la opción de nube y si se puede identificar su presencia en el texto de esas palabras. Si eso también lo podemos hacer, recordemos que la sesión, pues no sobre eso, pero la forma fácil de hacerlo sería a través de análisis y en análisis examinador de palabras. Y yo podría pedirle al software que me genere un documento en Excel con esa información. Lo voy a hacer solo a modo de ejemplo para que tengamos presente, pues, digamos, las diversas opciones que nos ofrece la herramienta, y pues ahí lo tendríamos. Tenemos todas las palabras. Aquí me aparecerían todos los documentos primarios que tengan texto. En mi caso, en esta unidad solo tengo uno y por eso pues, el valor va a ser el mismo entre la cantidad total y el documento. Y yo podría organizar esto de mayor a menor, omitir el total y empezar a hacer una selección de cuáles fueron esas palabras. Como vemos, pues los resultados son bastante similares, pero es una de las ventajas es que yo podría, tal vez, si a mí me interesa, visualizar eso en forma gráfica, digamos. Yo pido a esto que lo organice, vamos a ver. Pues ya tendría de alguna manera la posibilidad de visualizar gráficamente la frecuencia de esas palabras en mi material. ¿Listo? Recordemos la sesión, pues está encaminada a otra cosa, pero tengamos presente que sí se puede hacer este tipo de cosas. ¿De acuerdo? Bueno, no sé si haya más preguntas. Por acá me dicen que cómo se hacen categorías mayores. Bueno, sí, eso depende de nuestro proceso de análisis. Por supuesto, eso pues va a variar de un caso a otro, pero pues una opción sería a través de supercódigos, otras de familias y otras de superfamilias. Por acá me dicen que este software se hizo con base en el enfoque metodológico de la actividad fundamental, sí, el diseño. Por tal razón, lo ideal sería que los datos y las categorías surjan del análisis sin categorías anticipadas. Estoy totalmente de acuerdo.
No obstante, en la práctica, pues los investigadores suelen de alguna manera tratar de partir de unas categorías preestablecidas, ¿sí? Es decir, yo me he enfrentado a situaciones en las cuales pues, el proceso es totalmente inductivo, no hay categorías previas, y otras situaciones en las cuales se parte de unas categorías, pero también se da la posibilidad de hacer una codificación un poco más emergente, ¿de acuerdo? Pero estoy totalmente de acuerdo contigo, Orlando. Em, bueno, ¿dónde están los iconos para hacer familias de códigos? Bueno, eso lo tendremos por acá arriba, en el administrador de códigos y en la parte superior, donde dice abrir administrador de familias, ahí pues podremos hacer todo este proceso, ¿ok? Bueno, em, bueno, no sé si haya más preguntas, si no, pues retomaremos el tema del proceso de codificación de material multimedia. Bueno, al parecer no. Listo, bueno, teniendo eso en cuenta, en este caso, mi codificación estuvo de alguna manera, eh, pues, relacionada con lo que nos decía Orlando a propósito de la teoría fundamentada. Yo lo que traté de hacer, pues, fue precisamente eh, el, mm, digamos, generar categorías que emergieran desde lo que los participantes de la investigación nos iban diciendo, ¿sí? Eh, bueno, por acá Orlando nos dice que también ayuda a decir que hay tres codificaciones, tres tipos, ¿sí? La abierta, la axial y la selectiva. Sí, de acuerdo, digamos, eso dentro de la teoría fundamentada, pero pues yo creo que también existen otras posibilidades de análisis que no necesariamente van a ser solo posibles a través de teoría fundamentada. Es decir, el software pues también nos permite utilizar otras estrategias de análisis, no sé, como estrategias de estructuras narrativas, por ejemplo, o de metáforas, bueno, etcétera, etcétera. Pero, pues eso ya depende, pues digamos, de los procesos de análisis de cada investigación, ¿sí? Pero sí, digamos, estoy de acuerdo y eso hay que tenerlo presente. No obstante, eso sería, digamos, una de las diversas formas de análisis posibles, ¿ok? Listo, listo, listo. Bueno, teniendo eso en cuenta, me gustaría, eh, ahora sí, pues remitirnos a ese material multimedia del cual que les había mostrado en un principio. ¿Qué les parece si empezamos con la imagen? De pronto yo ya la tengo hasta previamente codificada, vamos a ver. En este caso, ya tengo unos cuantos recuadros codificados, pero la idea es mostrar la forma como precisamente se desarrolla ese proceso. Básicamente la codificación de imágenes recurre a algo similar a lo que nosotros hacemos en Paint. Cuando nosotros creamos un recuadro, ese recuadro, de cierta manera, por lo menos dentro del análisis en Atlas, está encerrando un fragmento de información que a nosotros nos interesa. Y como ustedes pueden apreciar en esta imagen, pues yo ya había creado previamente unos cuantos recuadros. Vamos a eliminar uno. Vamos a borrar esta cita. Y pues nos vamos a fijar en los otros que hay. Entonces el primero, pues es el segmento en el cual la persona que está sentada en el escritorio, pues nos dice pues lo que debemos hacer a propósito del examen, ¿sí? Y de ahí pues salieron unos cuantos códigos, ¿sí? Y lo mismo para el resto de nuestro material. El proceso pues sería algo semejante a lo que yo voy a realizar en este momento. Básicamente consistiría en seleccionar el fragmento que a nosotros nos interesa. Si ustedes se fijan, pues hay un pequeño recuadro. Lo único que hice pues fue dar clic en la parte superior izquierda del segmento que a mí me interesa y soltarlo en la parte inferior derecha pues de ese segmento. Entonces ya aparece un pequeño recuadro verde con las esquinas redondeadas y posteriormente yo lo que podría hacer sería dar clic derecho sobre él y bien o crear una cita libre, es decir, reconocer que en este segmento de imagen hay algo que a mí me interesa o posteriormente codificar. Ya depende pues de lo que quiera hacer con ese segmento. Si quiero generar una categoría nueva a partir de ese segmento o si quiero
más bien seleccionar uno de los códigos que previamente he utilizado. Si elijo la segunda opción, pues me aparecerá el listado de todos los demás códigos y yo podré ver cuál o cuáles de esos códigos se relacionan con lo que a mí me interesa. En este caso, pues yo podría utilizar que sería, digamos, una síntesis de toda la imagen y una crítica por medio de la caricatura al sistema educativo. Fijémonos, por favor, en lo que va a suceder en la parte derecha, ¿sí? Muy cerca a el segmento que previamente he seleccionado, una vez le dé OK. Como vemos, pues aparece ahora una barra que nos indica el tamaño de la cita y el código asociado a ese segmento. ¿De acuerdo? De ahí, pues nosotros podremos ver ese mismo proceso en el resto de segmentos. Entonces, en este caso, por ejemplo, pues vemos cómo se habla de que existen diferentes estilos de aprendizaje, de que hay ciertas ventajas que se deben a esos contextos, que hay una ignorancia de los contextos culturales y económicos y que la prueba no es neutral ni meritocrática, ¿sí? Eso por lo menos asociado a este segmento en el que aparecen los distintos animales. Si nosotros pues vamos al segmento en el cual aparece esta persona sentada, hay unos códigos que dicen que él cree ingenuamente en la meritocracia, cree que la prueba es neutral y no beneficia a priori a nadie, y que él representa la visión institucional. Si nos vamos a la parte superior, donde está el segmento de lo que él nos dijo, pues podremos ver que hay una codificación a propósito de ello que dice que había una diferencia entre justicia y equidad, que hay una representación de unos exámenes aparentemente justos, por supuesto en general nos está hablando de unos exámenes de admisión, y lo que se pone en duda es una noción de justicia. ¿Listo? Y así para cada uno de esos segmentos. A propósito de ello, yo podría también muy fácilmente ir a el administrador de documentos primarios, dar clic derecho sobre el documento que ya he codificado y decirle que abra una vista de red. Y desde ahí yo podré pedirle o bien los códigos que he utilizado dentro de ese material. Vamos a ver, porque de pronto ustedes no pueden ver esto. Y eso sería una forma muy fácil de visualizar la codificación que he hecho en este mismo material, ¿cierto? Entonces tenemos aquí el documento primario que sería esa imagen y en este lado estarían todos los códigos que salieron de él. ¿Listo? Bueno, vamos a ver si tengo preguntas. Bueno, no sé si hasta acá hay alguna inquietud o alguna pregunta o alguna sugerencia, de pronto que no quede claro o que quieran que profundicen algo. Bueno, por acá me dicen que no. Bueno, pero sí me gustaría tener un poco de certeza si vamos bien o si consideran que es necesario que profundicen algo, si hay alguna duda o si continuamos. Pero pues si pueden vía chat, podrían ustedes darme la información. Si tienen alguna pregunta. Bueno, por acá veo, Orlando me pregunta que si equidad versus igualdad es la categoría. Bueno, no, en este caso, equidad versus igualdad es el documento primario. Se denomina así la imagen. La imagen lleva por título equidad versus igualdad. ¿Listo? Bueno, para crear esta vista de red se seleccionó la imagen como. Bueno, como lo hice, pues fue simplemente accediendo a nuestro administrador de documentos primarios, luego dando clic derecho sobre el documento que a mí me interesa generar y luego abrir vista de red. Ahí me aparece el documento primario, en este caso es equidad versus igualdad.jpg, es decir, la imagen, y posteriormente yo le pedí que me importara los códigos que están dentro de ese documento primario. ¿Listo? Y esa es la forma como nosotros lo podemos visualizar. Podría también, por supuesto, pedirle los segmentos. Vamos a ver, yo le podría pedir las citas. Y dentro de las citas, pues me aparece
el contenido de lo que previamente es segmentado, ¿ok? Y los códigos asociados en él. Tal vez dentro de presentación, bueno, no quisiera profundizar mucho en esto, más bien, digamos, mi intención era facilitar algunas estrategias para poder visualizar el proceso de codificación y que tengamos eso presente como ayuda del software, ¿de acuerdo? Bueno, por acá me dicen que continuemos. Me preguntan que si en esta función, perdón, en esta versión funciona el control Z. No funciona el control Z. Y pues por eso también debemos ser muy cuidadosos con todo lo que hagamos al interior de la unidad de hermenéutica. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si nosotros eliminamos un archivo o un código, etcétera, no podremos deshacer esa acción. Y por tanto, pues la sugerencia es, en la medida de lo posible, pues ser bastante cuidadosos dentro de las acciones que realicemos. Y pues por supuesto no está de más desarrollar una que otra vez algunas copias de respaldo. ¿Listo? Bueno, entonces, si no hay más preguntas, podríamos continuar con la codificación de el video, si ustedes así lo consideran. Bueno, vamos a abrirlo. Como ustedes pueden ver, el video aparece en la parte central. Bueno, me gustaría antes que me confirmaran si ustedes también pueden ver, en este caso, una foto acompañada de las palabras pues, del nombre de ese sociólogo, Pierre Bourdieu. Si son tan amables, pues me confirman si efectivamente lo pueden ver. Me dicen que no se ve nada, está en negro. Bueno, lo voy a reproducir un momento a ver si con ello ya lo pueden ver. Scolaires qui sont en même temps très souvent des titres professionnels, qui sont des titres donnant droit à profession. Donc, c'est très important. Et d'autre part, le système. Bueno, ¿podrían confirmarme ahora, por favor, si ven el video? Bueno, me dicen que no, que se ve un fondo violeta, solo en la tira inferior, se ve negro, no, solo se escucha, no se ve el video. Bueno, al parecer hay unanimidad en que no se ve el video, que solo se escucha, la pantalla se ve negra. Bueno, por eso les preguntaba, porque digamos esta plataforma que nosotros utilizamos, el Webex, a veces pues no permite visualizar este material directamente desde Atlas Team. No obstante, pues según lo que ustedes me han dicho, sí se pueden ver en la parte inferior o en la parte derecha del video una cinta que contiene los diversos fragmentos. Es decir, en mi computador yo lo estoy viendo, lastimosamente debido a esta plataforma que utilizamos, de los webs, o aparentemente es a través de, o más bien, es por ella, por esta plataforma, que ustedes lo pueden visualizar. ¿Sí? No obstante, pues el procedimiento básicamente estaría concentrado en el seleccionar segmentos dentro de mi video, por ejemplo, del minuto 3 al minuto 5, ¿cierto? Y a ese segmento realizarle el mismo proceso de codificación que había desarrollado previamente. Una de las tantas formas de hacerlo es utilizando esas barras que aparecen tanto a la izquierda como en la parte inferior, que me permiten desplazarme por todo el video. En este momento lo estoy haciendo. Y si ustedes se dan cuenta, cuando yo doy clic sobre ella y lo desplazo, aparece tanto el minuto como el segundo como la milésima de segundo. Es decir, el programa me permite de cierta forma ser bastante detallado a la hora de seleccionar el fragmento que a mí me interesa. ¿Listo? Bueno, por acá recibo varias preguntas. ¿Cuál es el formato que debe estar el video? El formato, pues, ya lo había mencionado previamente, pero básicamente son todos estos tipos que tenemos acá. Si nosotros vamos a importar un nuevo documento primario, voy a video, pues vamos a ver todos los diferentes tipos de archivos. MPE, DVR, ASF, MPG, AVI, MP4, bueno, etcétera, etcétera. Es decir, una gran cantidad de videos. Por acá Marina me pregunta que si es por el Webex o es el Atlas T lo que no deja ver el video. Bueno, digamos, yo estoy viendo el video en mi pantalla, pero pues aparentemente ustedes no, por tanto, pues creería yo que se debe a la plataforma de, pues del webcast. ¿Sí?
No obstante, si ustedes realizan este mismo ejercicio en su computador, pues podrán visualizar el video sin ningún problema. ¿Ok? Bueno, entonces a propósito de eso, pues manos a la obra. Lo primero que yo podría hacer, pues sería echarle un vistazo al video en términos generales, ¿sí? Completo, y aquellos fragmentos que a mí me interesen, marcarlos. ¿Cómo los marco? Bueno, ya lo vamos a ver. Voy a reproducirlo, voy a adelantarlo. Système scolaire et universitaire. Pourquoi est-ce que ce domaine vous intéresse tant et qu'est-ce que vous pensez avoir découvert de fondamental dans cet ordre d'idées Du point de vue d'une sociologie explicative, qui rend compte de ce que les gens font, il est capital de voir comment ils sont faits. Bueno, por ejemplo, desde acá. Voy a hacer un pequeño ejercicio, teniendo en cuenta que ustedes no pueden ver el video. Si ustedes se fijan en la parte superior de esa cinta, que está abajo, hay varias opciones. Una de ellas es el de repetir, es decir, que una vez termine vuelva a empezar. Otra es el de hacer una vista preliminar del contenido que a mí me interesa. Otra sería ajustar el volumen del audio, es decir, si queremos que suene más fuerte o más débil. Otra sería ajustar la velocidad de la reproducción. Y pues las opciones que más nos interesan están después, que sería como la marca del inicio del fragmento que a mí me interesa y la marca del final de ese fragmento. Y posteriormente la creación de la cita. No obstante, en toda la derecha de este conjunto de opciones aparece una pequeña cámara fotográfica que me permite capturar el recuadro actual del video y convertirlo en un nuevo documento primario. A propósito de ello, por favor, fijémonos en la parte superior izquierda, donde están los documentos primarios. Vemos que hay 4, ¿sí? La entrevista, la imagen, un audio y un video. Pero si doy clic en ese icono de la cámara, me debe aparecer una imagen nueva. Vamos a ver. Efectivamente. Entonces ahora hay un nuevo documento primario que se denomina cuadro de video P16. Si doy doble clic sobre él, vamos a ver cuál era el segmento que yo estaba visualizando. En este caso, pues vemos que es Pierre Bourdieu respondiendo a una pregunta que le había hecho el periodista a propósito de cuáles eran los hallazgos más importantes que él había obtenido a partir de su investigación sobre el sistema escolar. En este caso, él pues nos está diciendo que es vital examinar cómo se hacen, haciendo referencia pues a los procesos de reproducción pues del sistema como tal y la forma como el sistema escolar en específico contribuye a esa reproducción del estado de cosas. ¿Sí? De aquí, pues nosotros también tendríamos la posibilidad de hacer el mismo proceso que habíamos hecho previamente con las imágenes, ¿sí? Con la imagen que había mostrado. Aquí, por ejemplo, pues puedo seleccionar audio, ¿bien? Puedo seleccionar aquello que nos está diciendo, pero también yo podría hacer referencia, por ejemplo, a esos documentos o esos papeles que están encima del escritorio, ¿sí? Que en otros casos, pues uno podría encontrar, no sé, libros en la parte posterior del lugar donde estaban haciendo la entrevista, lo cual, pues digamos, siempre suele relacionarse con el hecho de que es una persona, pues bastante instruida en términos intelectuales. ¿Listo? Eso para que lo tengamos presente. Es decir, Atlas nos permitirá muy rápidamente coger algunos segmentos del video y convertirlos en imágenes para hacer una codificación propia de esas imágenes. ¿Listo? Bueno, no sé si sobre esto haya preguntas. Bueno, parece que no. Entonces me devuelvo nuevamente al video. Habíamos dicho que por acá podríamos empezar a considerar importante lo que nos está diciendo a lo largo del video. Bueno, si es ahí, yo lo único que tendría que decir, o que decirle al programa mejor, es dónde está ubicado el inicio del segmento que a mí me interesa. Posteriormente dar clic en el botón que se denomina marcar inicio de selección y dejarlo correr nuevamente, si queremos. Le fonctionnement du monde social, sans étudier cette institution où les gens se fabriquent et où se fabriquent aussi les différences sociales labellisées, légitimes. Bueno, hasta ahí, por ejemplo, podría ser.
Y yo puedo o bien marcar el fin de la selección, o puedo decirle al programa que no solo marque el fin de la selección, sino que además cree una cita. Puedo utilizar esa opción, pero por favor fijémonos en lo que va a ocurrir en la parte superior derecha. Nos va a aparecer una pequeña barrita que nos va a indicar que ahí hay un segmento importante. ¿Listo? Ahí está nuestra cita dentro del video, dentro del material multimedia. ¿Listo? Y lo siguiente que yo pues podría hacer sería codificar ese segmento a partir de lo que me va diciendo el mismo video. Entonces, pues vamos a ver. Dice que no se puede estudiar seriamente el mundo social. A ver, vamos a reproducirlo otra vez. No se puede estudiar seriamente el mundo social, el funcionamiento de ese mundo social, sin estudiar la institución donde las personas son creadas y donde se crean además las diferencias sociales etiquetadas y legítimas. ¿Okay? Entonces ahí, pues uno podría, por ejemplo, hablar acerca de la escuela como instrumento de reproducción cultural. También pues, podríamos hablar de legitimación de la reproducción. Perdón, que la otra como que no la tuve. Legitimación de la reproducción, escuela como instrumento de reproducción cultural, había denominado. También espacio en el que se invisibilizan las diferencias sociales. Todo esto, por supuesto, pues depende de la interpretación que yo haga del material. ¿Sí? Si lo veo ok, pues veremos cómo estos tres códigos van a aparecer junto al segmento que a mí me interesa. ¿Sí? Legitimación de la reproducción, escuela, bueno, aquí le puedo cambiar el nombre, clic derecho y nombrar de nuevo, escuela, como instrumento de reproducción. Bueno, voy a volver a cambiarlo para que quede bien. Escuela como instrumento de reproducción cultural, y es un espacio en el que se invisibilizan las diferencias sociales. ¿Listo? Esto mismo podría hacer con el resto del video y, digamos, teniendo en cuenta la recomendación que nos hacía Orlando, si nos interesa pues realizar un análisis a partir de teoría fundamentada, pues podríamos pues hacer comparación constante y en esa medida ir viendo esos segmentos en qué medida se asemejan, o el contenido de esos segmentos mejor, en qué medida se asemejan a los contenidos que previamente he codificado. ¿Sí? Es decir, yo podría ir visualizando los códigos, yo los tengo en la parte inferior izquierda, cuáles de estos códigos podrían adaptarse o ser similares a aquello que a mí me interesa en el nuevo fragmento. ¿Listo? Bueno, por acá Orlando nos dice que en el video se sale la codificación abierta. Sí, desde luego, totalmente de acuerdo contigo. Listo. Sí. Pues sí, digamos, teniendo en cuenta esto de la teoría fundamentada, pues una de las formas tal vez más precisas de hacerlo sería revisando constantemente esos códigos que previamente he creado y ver en qué medida los podría asignar a ese nuevo segmento que a mí me interesa. ¿Listo? Bueno, no sé si hasta acá haya preguntas o inquietudes. Recordemos, básicamente, es seleccionar el inicio del segmento que a mí me interesa, asimismo, hacer el final de ese segmento y posteriormente establecer los códigos que me permitirían de alguna manera sintetizar eso que me están diciendo ahí. Bueno, me preguntan que qué diferencia hay entre cita y código. Bueno, la cita sería el segmento de información, en este caso pues sería un transcurso de tiempo, ¿sí? Digamos del segundo 50 al segundo 57, ¿sí? O en el caso de texto, pues no sé, desde el inicio del párrafo hasta
el primer punto seguido. Eso sería la cita, por lo menos dentro de AlphaStream. Y el código, en cambio, sería aquel descriptor, aquella etiqueta que me permite, de cierta forma, resumir o sintetizar el contenido de esa idea, de esa cita, y que por supuesto pues se puede relacionar con algunas categorías que a mí me interesen. ¿Listo? Exactamente, Orlando, eso es la comparación constante, ese es el método de comparación constante, hasta la saturación de los datos. De acuerdo. Bueno, si no hay más inquietudes, entonces podremos pasar a la codificación de audio. ¿Listo? Bueno, pero como ustedes intuirán, pues el proceso es bastante similar. En este caso, nosotros tenemos también el reproductor en el cual aparecen los botones de reproducir, devolver, parar o aumentar o disminuir el volumen. Y en la parte inferior, así como en la parte derecha, tengo la onda de sonido de ese material. ¿Sí? Y pues esto se asemeja mucho a lo que teníamos previamente en el video. Recordemos que nosotros podemos codificar más de un documento al tiempo. En este caso, pues voy a mostrar cómo para que contrastemos la codificación del video con la codificación del audio. En la parte superior derecha del software hay un más. Y ese más me permitirá abrir un nuevo documento primario. Si yo lo selecciono, doy doble clic en este caso sobre el video, pues podré codificar de forma simultánea ambos materiales, ambos insumos, el audio y el video. Y si ustedes pueden apreciar, en ambos casos tenemos una cinta en la parte inferior y otra cinta en el panel derecho del video que contiene información relacionada con el video. En este caso serían como los recuadros del video y en este caso la onda de sonido. ¿Sí? Teniendo eso presente, pues el procedimiento a seguir será básicamente el mismo. Buscar, oír, por supuesto, digamos todo el material, hacer una pequeña clasificación de cuáles son los segmentos que a mí me interesan y a partir de ello decidir cuál es el inicio de ese segmento y cuál es el final. ¿Sí? Vamos a hacerlo en este caso. Bueno, entonces como vemos, aquí hay una niña, una chica de un colegio, que le hacen una pregunta. En este caso voy a seleccionar que ese sea el inicio del segmento que a mí me interesa. Lo voy a volver a reproducir. Bueno, aquí podría señalar el final de lo que a mí me interesa y en este caso, pues la codificación estaría asociada pues a lo que nos está diciendo. ¿Sí? Vemos que hay, por supuesto, una visión meritocrática del logro. También una subestimación de los factores asociados. Subestimación de los factores asociados. Y también pues podríamos decir que, no sé, si tal vez nos interesa hacer por ejemplo una comparación entre la perspectiva frente a este tipo de preguntas por género, es decir, si hay diferencias entre los chicos y las chicas hacia la forma de percibir este problema, pues podríamos decir que es un segmento, en este caso, segmento de audio de una chica. Y con eso, posteriormente, dentro del análisis a partir de las concurrencias, pues podríamos ver si los segmentos de audio de las chicas tienen algunas características particulares con respecto a los segmentos de audio de los chicos. Si le doy OK, pues me aparecerán esos tres códigos que he creado
para ese audio. Si doy doble clic sobre la varita, él automáticamente lo reproducirá. Vamos a ver. No lo creo porque no entiendo tanto el colegio de la capacidad que tengo los estudiantes y capacidad que tengo profesor para explicar. Entonces, Bueno, entonces como vemos, lo que hice fue básicamente seleccionar un fragmento que a mí me interesaba. En este caso, me interesaba porque hablaba de la visión meritocrática del logro, porque representa una subestimación de los factores asociados, y además porque podría ser relevante el hecho de que sea una chica quien dice esto y no un chico. No lo sabremos. Tendríamos que seguir codificando el material. Listo, bueno, por acá me preguntan que si la cita puede ser utilizada para agregar comentarios. Bueno, dentro de Atlas-T tenemos dos posibilidades. Por un lado, los comentarios. Aquí está, clic derecho y editar comentario. Y el comentario, por lo general, se utiliza para hacer pequeñas descripciones de la entidad. Las entidades pues serían los códigos, las citas, los documentos primarios y los memos. Bueno, y también las familias. Y otra distinta, tal vez más asociada con la teoría fundamentada, precisamente sería la utilización de memos o memorandos, ¿sí? Recursos donde yo puedo escribir lo que va sucediendo dentro de mi interpretación a partir del proceso de codificación mismo, ¿sí? Pero básicamente la cita no es que me permita hacer comentarios, sino que yo podré crear comentarios tanto a citas como a códigos, como a documentos, etc. ¿Listo? Bueno, si creamos una vista de red a partir del documento primario del video y deseo importar la cita, esta sería segmentos de video, ¿cierto? ¿No podrías transformarlo en citas textuales? Bueno, no, efectivamente el software no convierte audio en texto. No obstante, lo que se suele sugerir es, en la medida de lo posible, trabajar con transcripciones, pues porque, digamos, uno suele ser mucho más preciso a la hora de hacer análisis con texto, ¿sí? No obstante, pues a grandes rasgos, ustedes han visto, la codificación del material multimedia también nos puede facilitar mucho pues, digamos, el proceso de desarrollo de la investigación en la medida en que puede ser mucho más eficiente. Por acá me preguntan que si se puede crear una categoría de citas. Bueno, no sé muy bien a qué te refieres. Supongo que si es al hecho de que yo pueda juntar varias citas bajo un mismo parámetro, bajo una misma característica. Si esa es la respuesta, si la respuesta es sí, pues básicamente eso es un código. Un código, de alguna manera, recoge citas tomadas de varios segmentos de texto, o de imagen, o de video, o de audio, que tienen características en común. ¿Listo? Por acá me preguntan que para el caso del audio puede generarse una nube de palabras. No, no podríamos, solo con textos. ¿Se puede crear una vista en red haciendo relación entre las categorías encontradas? Claro que sí, sí se puede. Y ya. Bueno, no sé si haya más preguntas. Creo que ya hemos llegado a la parte final de este webcast. Creo que quedó un poco como en punta esto de la codificación de audio, pero pues es bastante semejante a como lo haríamos con el video. Y me gustaría pues saber si tienen más inquietudes antes de pues dar por finalizada la sesión. Por acá Orlando nos dice que para algunos temas investigativos es importante lo audiovisual por la expresión gestual. Totalmente de acuerdo. Hay investigaciones, por ejemplo, asociadas a análisis de mercadeo, en los cuales es fundamental el uso de material multimedia. También en algunos casos de investigación en psicología, ¿sí? Cuando se utilizan pruebas, pues puede ser muy importante para el investigador saber cuáles fueron las reacciones en términos gestuales de los participantes. Bueno, por acá preguntan qué análisis se hacen con los códigos desarrollados con material multimedia. Bueno, yo creo que eso se puede relacionar un poco con lo que posiblemente pregunta Orlando y es después de esto que sigue. Bueno, yo creo que depende porque digamos, la forma como yo lo presenté, pues fue algo lineal. No obstante, la investigación cualitativa y el análisis cualitativo en particular es algo pues, reiterativo, recurrente. Hay que ir y volver constantemente. Y en esa medida, pues, es solo hasta cuando, por supuesto, si ponemos de tiempo, solo hasta cuando alcancemos un punto de saturación en el cual, por más insumos que le agreguemos a nuestro material,
no alcanzamos categorías nuevas o no recogemos categorías nuevas, pues ya podríamos dar por finalizado un segmento dentro del análisis, porque posteriormente pues sería el tratar de establecer, si vamos a hacer teoría fundamentada, sería tratar de establecer cuáles serían las categorías que me permitirían desglosar mejor la relación entre las demás categorías. Eso ya depende, pues si nos vamos por la línea de Glosser y Strauss, eh, o si nos vamos solo por la línea de Corbin y Strauss, ¿sí? Una más sistemática y otra mucho más, digamos. Después de esto también, ¿qué va? Pues bueno, yo diría que una de las cosas que nos podría servir sería el empezar a establecer, o más bien, a examinar las diferentes relaciones que podría haber entre mi material. Para ello, pues yo suelo utilizar la tabla de concurrencia de códigos. Me permite fácilmente visualizar cuáles de mis códigos se relacionan con cuáles. Vamos a ver. Y de ahí, pues yo tendría la posibilidad de tener un sustento para establecer esas relaciones entre las categorías. Por ejemplo, acá pues vemos una grande que se llama ¿cuáles son los aspectos asociados con las relaciones familiares del entrevistado? Vemos que dentro de esas relaciones familiares pues hay un acercamiento a la alta cultura, hay una actitud autorreflexiva frente a los gustos, una actitud comprensiva frente a la elección de la carrera, actitud de los padres frente hacia esa elección, existe también una disposición o una adaptabilidad a los cambios, bueno, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y de aquí, pues yo podría seguir construyendo relaciones entre mis categorías de tal forma que pueda pues visualizar qué es lo que me están diciendo mis datos. Por acá me preguntan que cómo podemos seguir teniendo estas asesorías. Pues bueno, los webcasts los programa pues, Software Shop cada cierto tiempo. Entonces ellos te pueden enviar correos en donde te avisan cuáles serían los siguientes videos a realizar. Bueno, por favor, ¿podría mostrar nuevamente cómo llegué a la tabla de concurrencias? Desde luego, simplemente vas a análisis, posteriormente tabla de concurrencia de códigos, y desde ahí simplemente seleccionas los códigos con los cuales quieras visualizar las relaciones. ¿Listo? Bueno, por acá ya repetí un poco. ¿Va a haber otro curso para hacer relaciones entre categorías? Desde luego que sí. Sí, eso lo veremos más adelante. Diversas estrategias para establecer relaciones entre categorías desde ADS. ¿Listo? Bueno, no sé si Lisa de pronto esté por ahí, nos colabore con el cierre del curso, o perdón, de la sesión. Por acá me preguntan que cómo se hacen las redes semánticas. Bueno, hay varias formas. Una de ellas sería accediendo a la parte superior izquierda, donde tenemos precisamente el administrador de listas de red, y desde ahí crear una nueva. No obstante, pues tú también podrías, por ejemplo, dar clic derecho sobre la categoría que te interesa, en este caso las características de los miembros de la familia. Si yo abro la vista de red, pues me la va a visualizar, y si le pido a los concurrentes, me va a decir con qué se relacionan, o mejor, cuáles son las características de los miembros de la familia. Entonces ya lo mencionaba previamente. Hay un acercamiento a la alta cultura, hay una adaptabilidad a los cambios, un alto grado de autonomía, hay una ambición, una proyección con virtud, hay un apoyo frente a la toma de decisiones, bueno, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, no sé entonces si Lisa esté por ahí. Profesor Jesús Pardo, ¿cómo está? Con Felipe Telles de Software Shop. Ah, hola Felipe, ¿cómo estás? Bien, bien. Profesor, pues listo. Muchísimas gracias entonces por su presentación, efectivamente muy interactiva. A todos los participantes que tuvieron dudas, de hecho fue claro por parte del instructor. No sé si tengan algún comentario que nos puedan mencionar. Bueno, perfecto. En este caso, efectivamente, este video, esta sesión, posteriormente vamos a realizar el video, les vamos a enviar a ustedes el enlace para que puedan retomarlo si lo desean. Claro está, agradecemos que nos puedan escribir al correo de entrenamientos@software-medioshop.com. También nos pueden comentar todo lo que ustedes necesiten, lo que requieran para su identidad o alguna duda en capacitaciones. Más adelante también vamos a tener diferentes talleres online con Atlas T y otro tipo de software. Entonces, pues muchísimas gracias, profesor.
¿Algún comentario? No, pues yo creo que eso sería todo por el día de hoy. Sé que quedan varias inquietudes pendientes y entonces pues lo que recomendaría sería estar pendiente de nuestra programación para continuar con esto del uso de Atlas T en la investigación cualitativa. ¿Ok? Listo, profesor, muchísimas gracias. Entonces, pues en el chat voy a copiar el enlace que ustedes pueden consultar, de manera que nos puedan consultar todo el tipo en el caso de licenciamientos. Veo que el señor Israel nos está comentando, varía, claro está. Entonces, pues por favor escríbanos en ese link que van a encontrar en el chat para que puedan estar al tanto. Bueno, Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros asistentes al día de hoy. Espero haber pues contribuido en algo a incentivar el uso de esta herramienta. Que tengan un feliz fin de semana y hasta pronto.